Memorias Hispánicas. Bienvenidos a Memorias Hispánicas, soy David Cot y hoy tengo conmigo a una historiadora de la Universidad de Granada, especializada en el reino nazarí de Granada y estudios de mujeres de Al-Ándalus. Y vamos a hablar precisamente de este último tema. Bárbara Boloch Gallardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? En primer lugar, bueno, muchas gracias por estar aquí y contribuir pues, a que más gente, ¿no? Fuera del mundo académico, pues vaya aprendiendo sobre la historia, ¿no? Déjame empezar ya con una pregunta, pues, una pregunta un poco fuerte, ¿no? Una pregunta importante en relación al tema de hoy, que es las mujeres de Al-Ándalus. Lo de insertar la historia de las mujeres en una sección aparte, digamos, en vez de quedar perfectamente integrada en una historia general, ¿lo ves como algo que siempre va a ocurrir? ¿O como un mal menor mientras poco a poco gradualmente se va incorporando mejor al relato general la historia de las mujeres? Bien, bueno, antes de nada yo también quiero agradecerte a ti el interés por este tema, el haber contado conmigo para bueno, darle voz a estas mujeres de Al-Ándalus, algo que sigue siendo tan importante como ya enuncias en tu pregunta. Bueno, para empezar tenemos que distinguir, como tú decías, entre qué es la historia de las mujeres y qué es la historia del género, ¿no? La historia de las mujeres, como bien sabemos, pues aquella que pone el foco solamente a las mujeres, ¿no? Como agentes históricos, ¿no? Mientras que aquella del género es la que, bueno, estudia tanto a hombres y a mujeres en un proceso de interacción mutua. Realmente se comenzó por estudiar a las mujeres, digo, cuando comienza esa conciencia, ¿no? Bueno, darle cierto protagonismo, empezar a despolvar, ¿no? Desempolvar las hojas de las páginas de las obras antiguas, ¿no? En este caso medievales, buscando referencias, ¿no? A actuaciones femeninas. Y ahí es cuando comienza realmente esa historia de las mujeres, ¿no? Derivada de ahí, digamos que comienza la conciencia de la historia del género, ¿no? De la perspectiva de género. Es decir, una vez que ya se empieza a conocer a esas mujeres, se comienza a insertarlas en esos discursos históricos que estaban escritos por y para hombres, ¿no? En los que la óptica de la actuación masculina era la predominante y en la que parecía que las mujeres, bueno, pues no habían aportado absolutamente nada. En mi caso, yo soy más partidaria de la historia del género, obviamente, ¿no? Porque creo que nos ofrece una visión mucho más equilibrada de la historia. Hay, como decía, una interacción mutua y tanto hombres como mujeres son capaces de darnos respuestas a través de sus actuaciones a las grandes incógnitas de la historia, ¿no? De la historia desde sus propias historias, ¿no? Pues teniendo tanto en cuenta las agencias masculinas como femeninas. Es decir, a unos y otras son causas y consecuencias de los grandes hechos, grandes y pequeños hechos históricos. O sea, que poco a poco tú crees que sí que hay que ir a por eso, ¿no? Por integrar pues, los relatos y no hacer, digamos, esa distinción como algo aparte, ¿no? Las mujeres. Exactamente, de hecho yo creo que la conciencia de la necesidad imperante de aplicar la perspectiva de género a la investigación, yo creo que es algo ya muy asimilado, muy asumido en distintas especialidades académicas. A la hora de construir la historia, pues tanto desde la propia historia medieval como desde el arabismo, desde la historia del arte, la arquitectura, la arqueología, ya existen líneas de investigación y también de docencia muy consolidadas en ese sentido, que además se nutren entre ellas porque, bueno, forman parte de una red interdisciplinar muy útil. Luego, en tu opinión, ¿cuáles son los mitos e ideas erróneas que crees que están más presentes entre el público general sobre las mujeres en el mundo islámico medieval? Pues realmente creo que hay muchos, ¿no? A veces se cae en el error bueno, de hacer aseveraciones muy superficiales y, bueno, sin rigor científico, carentes de lectura, ¿no? De los trabajos, ¿no? Que han explorado las realidades sociales de estas mujeres en el mundo islámico medieval en general, ¿no? Se ha llegado a decir, por ejemplo, pues que las mujeres andalusíes tenían mucha más libertad de actuación, de movimiento, etcétera, de pensamiento, de expresión
que las mujeres del resto del mundo islámico, algo que la verdad creo que carece de base científica porque, bueno, a veces se eleva a categoría lo que es una simple anécdota de a lo mejor la vida o el caso de una mujer específica o que no es representativo de las demás, ¿no? Luego también el romanticismo pues, ha hecho, bueno, ha sido un fenómeno muy, muy interesante como reinterpretación, ¿no? de lo que es en este caso la realidad de las mujeres, pero que por otra parte ha hecho bastante daño porque ha distorsionado mucho sus realidades, ¿no? No solamente, bueno, ha idealizado, ¿no? Pues lo que tenía que ser la vida en los harenes, que era una realidad bastante cruda, ¿no? También ha idealizado y ha distorsionado pues, las apariencias físicas de estas mujeres, ¿no? Que son reproducidas, por ejemplo, en los cuadros, en las obras pictóricas, pues siguiendo el modelo estético europeo, ¿no? O del país del que el autor o el artista, en este caso, procedía. Y luego pues se han creado también muchísimas leyendas, digamos que hunde su raíz este fenómeno, lo sabemos en esos cuentos de la Alhambra famosos de Washington Irving, en el caso del Reino Nazarí, pero y también en el de otros autores, bueno, pues que han hecho también que cale más en la mentalidad popular el reflejo, ¿no? De esas mujeres que se ha construido en esos relatos legendarios, incluso actualmente en las novelas históricas, que los que bueno, se han realizado, esas reconstrucciones que se han realizado desde el rigor científico en los trabajos de la historiografía moderna. Luego, como sabes bien, Bárbara, pues a muchos aficionados de la historia les sale un poco la vena infantil y le gusta así comparar países como quien compara un poco si fulanito es más alto que menganito, ¿no? Así que para satisfacer un poco esa curiosidad, ¿me podrías decir si desde el punto de vista legal y del rol socioeconómico de las mujeres, pues las mujeres musulmanas de Al-Ándalus, digamos que estaban mejor que las mujeres cristianas del norte o viceversa? Bien, en este sentido depende de qué comparemos, ¿no? A ver, la realidad femenina peninsular debía de ser bastante parecida a uno y otro lado de la frontera, en el sentido de, bueno, pues que las mujeres, tanto cristianas como, por ejemplo, musulmanas, pues solían hacer una vida más doméstica, eran los pilares de sus casas y de sus familias, en las que se ocupaban pues de las tareas cotidianas, ¿no? Y bueno, realmente la fuente de ingreso era el hombre, ¿no? A través del desempeño de un trabajo remunerado, lo cual no implica que las mujeres no lo pudieran ejercer también, pero está menos reconocido, ¿no? Y obviamente mucho más limitado. Obviamente había muchos puntos en común en cuanto a la vida de estas mujeres, ¿no? Cómo se interrelacionaban entre ellas, cómo, bueno, pues se atendían también, eran las grandes educadoras de sus hijos y de sus hijas, también las mantenedoras, ¿no? De las tradiciones familiares, también de las tradiciones de sus propias religiones, eh, que se perpetuarían en las siguientes generaciones, de las costumbres, los ritos socioculturales, ¿no? de sus propios entornos, ¿no? Sí, claro que encontramos diferencias en cuanto a los marcos, el marco, por ejemplo, legislativo, ¿no? La Edad Media es una época en la que la religión tiene mucho peso y la religión tiene mucho peso tanto en Al-Ándalus, en el caso del Islam, como, bueno, como religión predominante, me refiero como en el área cristiana, en el caso del cristianismo, pero también no nos podemos olvidar de esa población mozárabe cristiana que vive en Al-Ándalus también, o de la población judía, sefardí, que vive en uno y en otro ámbito, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, las mujeres judías pues, se rigen también por su religión, también por el propio discurso rabínico, por la ley judía. En el caso de las mujeres cristianas, pues también la Biblia, el cristianismo tiene un gran peso en sus propias costumbres y en el Islam igual, ¿no? Sí parece ser que las mujeres musulmanas tenían más derechos socioeconómicos reconocidos que sus coetáneas cristianas, ¿no? Que podían gestionar con mayor libertad sus propiedades
aunque siempre con la intervención de un hombre, porque en todos los casos vemos que hay una dependencia de la parentela masculina. Y claro, bueno, por ejemplo, pues sí podían, también eran beneficiarias, por ejemplo, de herencias, aunque en menor medida que los hombres, porque heredaban la mitad que heredaban ellos, ¿no? Es decir, tenían esos derechos socioeconómicos quizás más desarrollados que en el área cristiana. Eh, Luego esto quizás varía según la época y lugar, sobre todo según lo avanzada que estuviera la arabización e islamización, pero dentro de Al-Ándalus se podría percibir, digamos, diferencias del papel social de las mujeres según si eran, pues eso, según la religión, ¿no? Según si eran musulmanas, cristianas o judías, o incluso por digamos, tema étnico, ¿no? Si eran árabes, bereberes o muladíes. Sí, claro, es que hablamos de Al-Ándalus a veces, ¿no? Como Sí, una como un realidad todo, sí. homogénea, cuando tenemos que considerar que Al-Ándalus fue una realidad sociocultural muy rica, muy diversa, que estuvo también configurada por espacios muy diferentes, por etapas políticas, ¿no? Determinadas por el orden dinástico que hubiese en cada momento, también diferentes, y que es una historia muy amplia. No es lo mismo la realidad social que podía haber en Al-Ándalus en la época del Emirato, del Califato Omeya de Córdoba, que la que hubiese en época almorávide o que la que hubiese en época nazarí, porque Al-Ándalus no era lo mismo, ni en época nazarí, ni en época almorávide, ni en época omeya, por ejemplo, ¿no? Claro que cada grupo sociocultural tuvo sus aportaciones propias a la historia andalusí, ¿no? Desde luego no era lo mismo ser árabe que ser bereber, porque cada uno de estos grupos étnicos pues también tenía sus propias particularidades y comportamientos, ¿no? En el caso de las mujeres, bueno, pues siempre, por ejemplo, se le atribuye un carácter más matriarcal a las sociedades bereberes que a las sociedades árabes, a pesar de que todas son islámicas, ¿no? En el caso de grupos socioculturales diferentes, o sea, perdón, confesionales diferentes, bueno, pues como ya he apuntado un poco en la pregunta anterior, pues las mujeres judías tenían también otras atribuciones, ¿no? Por ejemplo, la religión se transmitía por vía materna, cosa que en el Islam no sucede, porque en el Islam se transmite por vía paterna. Tampoco los grupos étnicos eran homogéneos en sí mismos. Entre los árabes había muchas diferencias también. En el caso de Al-Ándalus, bueno, pues había representación dentro de esa subdivisión tribal que caracteriza a la sociedad árabe desde su cuna en la península de Arabia. Había representación de árabes del norte, paisíes, y árabes del sur, yemeníes, que también tenían sus propios conflictos, ¿no? Por la primacía del poder, y también había diferencias entre grupos de árabes que habían llegado en tiempos de la conquista a principios del siglo VIII con grupos de árabes que habían llegado posteriormente en la década de los años 40 del siglo VIII y que tienen que asentarse en lugares distintos, ¿no? De aquellos primeros árabes. Entre los bereberes también hay dos grandes confederaciones tribales y eso va a hacer que, bueno, haya un choque también entre ellos, con lo cual, claro, los papeles de hombres y mujeres también dependiendo de todos estos parámetros, pero también dependiendo del lugar en el que viviesen, la época en la que viviesen, zonas rurales, zonas urbanas, era distinto, con lo cual tenemos que considerar una amplia gama de matices a la hora de calibrar las diferencias, ¿no? De esas agencias masculinas y femeninas a lo largo y ancho de toda la historia andaluza. Vayamos ahora por lo que puede ser un tópico, ¿no? ¿Realmente salían poco de casa las mujeres musulmanas? Es decir, ¿estaban más recluidas al ámbito privado? ¿Era más importante ese ámbito privado? ¿O eso es una exageración, digamos? Bien, es verdad que había unas normas de comportamiento con respecto a las mujeres que establecían las escuelas de derecho islámico medievales, en este caso del Islam suní, y en el caso de Al-Ándalus, fundamentalmente de la escuela jurídica maliki, que fue la que imperó en el occidente islámico medieval, ¿no? Esas escuelas jurídicas, en el caso de la maliki, por ejemplo, pues se nutren de la interpretación de los textos fundacionales del Islam. En este caso, el Corán, el Hadith, la vida, es decir, la sira del profeta Mahoma, y de ahí sacan normas de comportamiento, que en este caso aplican a las mujeres.
En general, las mujeres estaban confinadas al espacio doméstico y, bueno, sus vidas, pues generalmente, o sus responsabilidades fundamentalmente era el procrear, desde luego, con un solo marido, no en el caso de la poligamia, que era un derecho reconocido para los hombres, que no quiere decir que siempre lo ejercieran, ojo, ahí. El cuidar de sus hijos, de sus hijas, de sus familias nucleares, de sus familias extendidas, las tareas domésticas, etcétera. En algunos casos desempeñaron algunos oficios que también aparecen salpicados, ¿no? Las referencias salpicadas en las fuentes. Y sí es cierto que salían menos que los hombres. Y voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? El tema de los zapatos, ¿no? Hay obras jurídicas en las que, como el hombre estaba obligado a la manutención habitacional, alimenticia e indumentaria de su mujer o sus mujeres y de sus hijos, bueno, pues se establece, por ejemplo, con qué frecuencia el hombre tiene que comprarle ropa o zapatos a su esposa, ¿no? Entonces, en esa fuente jurídica se especifica que los zapatos de los hombres se renuevan con mucha mayor frecuencia que los de las mujeres porque salen menos al espacio público, ¿no? Luego, por ejemplo, también aquí, claro, hay que tener en cuenta que las normas jurídico-religiosas, pero que a veces la norma también va por un lado y la realidad social va por otro, porque también depende del lugar o de la costumbre local, lo que se llama la URF, las costumbres o los comportamientos se relajan, ¿no? Hay algunos lugares en los que las mujeres acudían más al hammam, por ejemplo, al baño, a los baños públicos, que en otros. En algunos se les permitía ir si les apetecía, aunque dependían de la autorización del marido, que además tenía que comprarle ropas especiales para ir allí, mientras, como era el caso de Almería en época nazarí, mientras que en Granada la costumbre local era otra, que las mujeres, a menos que estuviesen enfermas y por razones terapéuticas, no acudían al hammam. Entonces, claro, también la norma y la práctica social está llena de matices. Luego, como en toda sociedad preindustrial, pues claro, la mayoría de población de Al-Ándalus vivían en el campo, aunque muchas veces sepamos más de gentes que viven en la ciudad, ¿no? ¿Qué ocupaciones tenía en el día a día una mujer andalusí común en el campo? Es decir, ¿qué tareas hacía? Bueno, yo quiero partir en este tema del concepto de libertad, ¿no? Lo que en árabe se llama al-hurría, ¿no? Porque cuanto más alto se estaba en el escalafón social, en el caso de las mujeres, menos libertad de movimiento tenían, ¿no? Entonces, si nos situamos en la base de la pirámide, en este caso en las zonas rurales de Al-Ándalus, las mujeres tenían más libertad de movimiento que aquellas que vivían a lo mejor en las ciudades o que, por supuesto, aquellas que vivían en palacios y mansiones, ¿no? Que pertenecían a la aristocracia o a la realeza. En el caso de las mujeres del campo, claro, el propio hábitat rural exigía, ¿no?, que las mujeres tuviesen que trascender más el umbral de sus casas para simplemente desempeñar las labores propias del campo, desde la atención y la cría de animales. Por ejemplo, la industria de la seda fue algo que recayó muchísimo en las manos de las mujeres. Ellas eran las encargadas bueno, del cultivo de las moreras, de la cría de los gusanos de seda, luego del hilado, etcétera, etcétera, los tejidos de seda, el tejido de la seda en sí, ¿no? Con lo cual, bueno, luego obviamente lo que son la recolección de cosechas, también según las épocas estacionales, el ir a recoger leña, el ir a por agua a fuentes y aljibes públicos o incluso al río, lavar la ropa. Es decir, tenían los tipos de tareas domésticas propias de las zonas rurales que en la Edad Media solían tener en las mujeres, por lo cual, pues en principio sí que tenían más libertad de movimiento, aunque bueno, hay también dudas acerca de si ellas iban a comprar en los zocos, ya fuese en las zonas urbanas como en las rurales, porque en las rurales solía haber un zoco itinerante, ¿no?, que cada día paraba en un pueblo diferente, si lo hacían ellas o si lo hacían los hombres para evitar el contacto directo de ellas con los vendedores.
Luego conocemos también algunas poetisas andalusíes, ¿no? Como la famosa Walada en el siglo XI. Y esta participación en la literatura me lleva a preguntarme, pues, cómo se educaban y alfabetizaban las mujeres andalusíes y si esto solamente, digamos, estaba muy restringido a la élite o, digamos, a esas esclavas músicas y esclavas concubinas de esos entornos de la élite, ¿no? O si también las mujeres de a pie de las ciudades o incluso del mismo campo, ¿no? Tenían algún tipo de acceso a la educación. Pues, a ver, la cultura árabe es sin duda la cultura de la literatura y más específicamente de la poesía, porque además es la cultura de la memorización, ¿no? Y la poesía siempre desde la época preislámica ha sido un tema, bueno, un género estrella en el desarrollo cultural árabe y luego islámico por extensión. Es cierto que se conocen a más poetas, hombres, que mujeres, pero a ver los hubo, ¿no? A verlas las hubo, perdón. Y Wallada, bueno, Wallada es un caso que realmente no es paradigmático porque ella es un poco una raya en el agua, es una mujer nacida dentro de la familia Omeya, educada con, bueno, con una formación muy, muy, muy refinada y sobre todo que demuestra una libertad de expresión sin tapujos en los poemas que escribe, ¿no? En los cuales no tiene ningún tipo de restricción hacia lo que le dice a su amante, por ejemplo, Ibn Saidun, ¿no? Pero es verdad que la literatura y la poesía en concreto formaba parte de ese itinerario formativo que podían tener mujeres de clase alta por el hecho de serlo, para ser más refinadas, ¿no? Dentro del estudio también de la lengua árabe, la lexicografía, etcétera, ¿no? Como las esclavas, como habéis mencionado muy, muy bien. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todas las dinastías del mundo islámico medieval desarrollaban en sus cortes lo que eran los salones literarios, los mayalis, ¿no? Unos salones en los que estaba presente la música, la poesía, el baile incluso, ¿no? Y generalmente eso lo realizaban las esclavas. Entonces de ahí que esas esclavas de distintas procedencias, pero que en la mayoría de los casos podían ser de origen cristiano, ¿no? Por el conflicto, ¿no? Continuo que había con el área cristiana peninsular, ¿no? Esas esclavas eran enviadas a las ciudades de Meca y Medina, en la península de Arabia, donde había unas escuelas musicales y literarias muy prestigiosas. Allí eran educadas en esos saberes literarios y poéticos y luego ya eran vendidas para participar precisamente en esos saberes literarios. Lo que pasa, y con esto termino con una última reflexión, ¿no? Si hoy entendemos que la educación, la formación, es una de las principales vías de emancipación de las personas y en concreto de las mujeres, ¿no? Incluso en el mundo árabe o islámico contemporáneo. En el caso de esas esclavas era un poco lo contrario, ¿no? No era una vía de emancipación, era, bueno, era una vía que seguía conduciéndolas al camino de la esclavitud o del concubinato en esos contextos dinásticos. Y dejando de lado esto de las esclavas, ¿no? O sea, las mujeres andalusíes libres, pero de clase baja, ¿se sabe algo sobre su educación o directamente ya desde muy pequeñas ya se ponían, digamos, ya los padres los ponían un poco a trabajar y ya está? Pues bueno, en el caso de las mujeres andalusíes de clase baja, bueno, entendiendo que generalmente en las sociedades islámicas medievales había solo dos clases sociales, lo que era la clase baja, la amma, formada por todo el conjunto de la población, y la clase alta, al-Khassa, que estaba integrada por aristocracia y nobleza, ¿no? Generalmente la clase baja de la gente corriente, era analfabeta. Eso no quiere decir que no conociesen el Corán, por ejemplo, de memoria, pues porque era algo fundamental para cumplir con el ritual del rezo, tanto hombres como mujeres, pero eso no implica que supieran leerlo ni que supieran tampoco leer otros textos, ¿no? Eso estaba, digamos, más restringido a lo que es el ámbito intelectual que formaba parte de la élite. La cuestión es que, claro, reconstruir, conocer la vida de las mujeres de la clase baja es algo muy complicado porque generalmente los textos árabes trascienden la vida de la gente destacada, ¿no? De esas élites, bueno, políticas, perdón, jurídico-religiosas, también intelectuales, ¿no? Y en esos ámbitos, bueno, aparecen también
en las mujeres, o bueno, también élites literarias, ¿no? Porque los grandes autores pues también formaban parte de esa clase alta, ¿no? Aún así, es posible encontrar datos de gran interés en, por ejemplo, diccionarios biográficos, también en algunas crónicas, y las fuentes jurídicas sí son un registro muy interesante porque nos ponen, digamos, a pie de calle con la realidad, ¿no? Las fuentes jurídicas reflejan, pues, conflictos cotidianos, pleitos, juicios, problemas que afectaban al común de la población en su día a día y en los que también están involucradas las mujeres, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, bueno, pues es posible reconstruir y conocer un poco más algunas pinceladas de esos día a día. ¿Cómo se vestían y cuál, digamos, era el ideal de belleza femenino en esa época? Lo digo porque he leído que en algunos tratados así de gastronomía pues se recomendaba, ¿no?, que unos platos para que los hombres fueran más delgados, ¿no?, y las mujeres un poco más rellenitas. No sé si esto es verdad. Sí, más o menos sí. Bueno, el ideal de belleza, la prosopografía, eso también va evolucionando a lo largo de toda la historia andalusí en función de las modas de la época. Por ejemplo, bueno, pues alguien que revoluciona las modas es Ziryab, este músico famosísimo que venía de Bagdad, bueno, exiliado de la corte abbasí, que es acogido en la corte del Emirato Omeya de Córdoba y que trae, bueno, una revolución cultural que afecta también a las modas, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? A veces caemos en el error de considerar que, bueno, los hombres, digamos, vestían de una forma por un lado y las mujeres por otro, ¿no? Hay estudios que intentan demostrar a través del análisis textual que la indumentaria de hombres y de mujeres no se diferenciaba tanto, ¿no? Que llevaban eso al burnous, ¿no? De lo que viene albornoz actualmente, ¿no? Que eran esas, como esas chilabas, por decirlo de alguna forma, con capucha. Bueno, pues que entre las mujeres pues se estableció la moda de peinarse con la raya en medio, de dejarse flequillo, pero los hombres también. Todas esas son modas, digamos, físicas que introduce Ziryab en Córdoba y por ende en el conjunto de Al-Ándalus. Sí es cierto que había un ideal de belleza, un canon con respecto a las mujeres, pues que primaba las formas voluptuosas, ¿no? Eso se ve reflejado, por ejemplo, en la poesía en la que se describe el cuerpo de esclavas, ¿no? Porque las mujeres consideradas respetables no son nunca descritas físicamente en este registro, y ahí pues se habla pues por ejemplo, pues de detalles finos como juncos, de cadera voluptuosa, de forma, ¿no? Como estamos mencionando. Y, y además es cierto que bueno, pues las mujeres estaban un poco concienciadas de querer cumplir con ese canon estético, ¿no? Y para ello, como bien mencionas, pues hay tratados de gastronomía, por ejemplo, hay uno muy interesante de Pupa Almohade, que estudió Inspiración García, que hablan pues recetas destinadas para mujeres altas en calorías, en grasa, etcétera, pues para que tuviesen esa forma voluptuosa. Incluso dan también otros trucos, ¿no? Como el que se vendaran las piernas, pues para que pareciese que tenían mayor grosor, eh, etcétera. Luego, desde el punto de vista masculino dominante, predominante de la época, ¿cómo debía comportarse de manera pública y privada una mujer musulmana modélica, digamos? Bien, pues considerando que en el plano de la teoría estaban confinadas al ámbito doméstico, pues dentro del ámbito doméstico, bueno, pues hacían una vida normal en sus casas, los patios de las casas, aquellas casas que tenían patio, pues eran lugares de reunión, bueno, frecuente para las mujeres, tenían sus propias estancias, generalmente situadas en las plantas altas de las viviendas, desde donde podían ver y ser vistas. Y es cierto que aunque bueno, tenían una convivencia normal con los miembros de su familia, cuando venía a su casa alguien que podía ser un pariente en grado permitido en matrimonio, es decir, alguien con quien no estuviesen casadas, pero que el derecho islámico permitía poder casarse con ellos, bueno, pues tenían que aislarse y no interaccionar con ellos, ¿no? De hecho, por eso la arquitectura islámica idea
estrategias como los zaguanes, ¿no? Que permiten entrar en la casa por otro sitio, acceder directamente a las estancias donde se concentraba la vida femenina sin tener digamos, atravesar toda la casa y allí estar con hombres, ¿no? Que estuviesen visitando a los hombres de la casa, etcétera, ¿no? Bien, en los casos en los que hay hombres ajenos a la familia o de la familia que no pueden interaccionar con ellas tienen que llevar el velo dentro de la vivienda y eso está atestiguado por distintas anécdotas textuales, ¿no? Y luego en el ámbito público, pues claro, tenemos que considerar que en uno y otro caso el honor de la familia, lo que era Sharf, de su propia familia, de su padre, de su hermano, etcétera, recaía sobre las actuaciones de las mujeres, ¿no? Entonces, en el ámbito público, cuando salían a la calle, debían estar veladas. Hay unas normas estrictas que proceden de interpretaciones del texto coránico, en las que se les explica un poco cómo deben ir vestidas, pues dejando solo visibles las manos y los pies, con ropas holgadas que no dejen ver sus formas corporales, etcétera, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, si entraban en un hammam, pues tanto a la entrada como a la salida del hammam tenían que llevar el velo, no podían despistarse mucho con esa costumbre, pero es cierto que los textos jurídicos tampoco inciden mucho en que las mujeres se tienen que velar y velar y velar, porque se supone que esa era una costumbre social bastante asumida por parte de ellas. ¿Empeoró la situación de la mujer musulmana con los almorávides o almohades respecto al periodo Omeya o de Taifas o no hay diferencias realmente notorias? Bueno, sí hay cambios, porque, bueno, para empezar, los almorávides vienen, bueno, traen unas costumbres que no existían en Al-Ándalus, porque aunque en Al-Ándalus había población bereber bastante considerable numéricamente, pero ya era una población bereber asimilada a lo que era la población andalusí, formaba parte de la población andalusí, ¿no? Los almorávides, por ejemplo, bueno, pues llegan a la península procedentes de la zona de Mauritania y para empezar no hablaban árabe y traen unas costumbres sociales con respecto a las mujeres distintas de las que podía haber en Al-Ándalus, ¿no? De hecho, la época almorávide, bueno, para empezar, estamos hablando de una sociedad islámica, con lo cual hay una serie de patrones que se cumplen, ¿no? La dependencia sociojurídica de las mujeres con respecto a sus parientes masculinos, ¿no? A la hora, pues, por ejemplo, de casarse, ¿no? Los matrimonios los siguen estableciendo o los padres o los hermanos de esas mujeres, ¿no? Pero sí se le atribuye a los almorávides una mayor matriarcalidad con respecto a los árabes, quizá una mayor visibilidad de las mujeres en sus fuentes, porque hay textos, ¿no? Eh, eh, ya no solamente de la dinastía almorávide, sino también de otras dinastías que procedían de la misma facción tribal que los almorávides, los Sinjaya, como eran los Banu Ziri de la taifa de Granada, ¿no? En los que se reflejan perfectamente las actuaciones políticas, etcétera, que las mujeres tenían. Pero claro, tampoco podemos caer en la trampa de decir es que eran bereberes, ¿no? Porque los almohades también lo eran, pero de otra facción tribal diferente, ¿no? Una cuestión concreta de los almorávides, del comportamiento de las mujeres en época almorávide, es que ellas no estaban obligadas a llevar el velo y podían salir a la calle sin velarse. Y que el velo lo llevaban los hombres porque era un signo de distinción social. Ellos llevaban dos tipos de velo, uno que cubría la cabeza y otro que cubría parte de la cara, como hombres del desierto que eran, y quienes lo llevaban eran pues, miembros de la dinastía o gente muy socialmente muy destacada. Eso va a provocar una gran reacción en época almohade. Ojo, también bereberes, pero con una ideología diferente del almorávide y que, bueno, los van a contradecir en muchas de ese aperturismo, ¿no? Las mujeres vuelven a velarse, de hecho es uno de los argumentos que utilizan los almohades para atacar digamos, la falta de religiosidad, de cumplimiento del Islam, etcétera, de los almorávides, y en época almohade sí vemos una cerrazón mayor con respecto a las mujeres. No trascienden prácticamente en las crónicas, trascienden quizás menos en el espacio público, etcétera. Luego hay numerosos estudios en que hablas de, pues, por ejemplo, del rol activo, ¿no? De las mujeres en el reino nazarí de Granada, que es tu área más especializada, ¿no? Por sus actividades comerciales, porque poseían pues, numerosas propiedades o eran incluso cabeza de familia, ¿no? Un poco.
Mejoró pues la situación de las mujeres en la Baja Edad Media, pues en el Reino Nazarí de Granada, ¿no? Respecto al periodo anterior. Pues yo más que una mejoría hablaría de que hay unas diferencias que realmente se explican por las propias circunstancias del Reino Nazarí de Granada. Es decir, el Nazarí de Granada constituyó una realidad geográfica, política, sociocultural mucho más mermada de Al-Ándalus con respecto a la época omeya, en la que el Emirato y el Califato Omeya ocupaban bueno, una muy buena parte del área peninsular, era la fuerza predominante, ¿no? Entonces, claro, tenemos que entender que el reino nazarí tiene unas particularidades propias en su historia, ¿no? Al ser un rinconcito en el sureste de la península, en una situación de minoría total con respecto al área cristiana peninsular y fundamentalmente con la corona de Castilla, la guerra, la actividad bélica estuvo presente en todo momento en su historia, ¿no? A, bueno, también por la gran cercanía por la frontera, ¿no? Con esa zona cristiana, ¿no? Es una época de un nivel alto de mortandad masculina en expediciones militares que ellos realizan o que también reciben del área cristiana peninsular en batallas sonadas importantes, ¿no? Entonces, claro, eso dejó a las mujeres nazaríes, las mujeres de la época nazarí, en cualquiera de los territorios que conformaban el reino, muchas veces en primera línea de actuación en sus familias, ¿no? Eso, como cabezas de sus familias, como administradoras de la economía familiar, como receptoras de herencia, como mujeres que tienen que tomar muchísimas decisiones, ¿no? Entonces, claro, eh, la propia realidad textual lo refleja muy bien, ¿no? Y eso es lo que llevó, de hecho, a la investigadora Maya Schatzmiller, que es canadiense, cuando estudia todas esas actas de compraventa, documentos jurídicos que se conservan del siglo XV, que por cierto es un siglo de una gran intensidad militar, eso es lo que la lleva a afirmar que claro, que hay muchas más actuaciones femeninas en la época nazarí en ese siglo XV que, por ejemplo, en el reino mameluco de Egipto en la misma época, ¿no? En la misma centuria. Con lo cual, más que una mejora de la situación, yo creo que lo que vemos es que la situación de las mujeres se adapta a las circunstancias que hay en ese momento y que son diferentes de las que pudo haber en etapas anteriores de la historia andalusí. Si me permites, tres breves preguntas así legales. Primero te quería preguntar si una mujer musulmana se podía divorciar por iniciativa propia en algunos casos o si solo podía hacerlo el marido esto. Bueno, quien mayor tenía ese derecho reconocido era el hombre, ¿no? A través del divorcio, del repudio, ¿no? Con una serie de fórmulas existentes en el derecho islámico, pues por la que podía elegir, pues dejar de ser el marido de una mujer en concreto, ¿no? Pero es cierto que también se conoce anécdota y por supuesto que las mujeres podían también divorciarse de sus maridos, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues desde el método, digamos, tradicional de hacerle la vida imposible hasta que el marido se cansara y forzara la separación, o también consensuándolo con él. Es decir, bueno, pues digamos, convenciendo al marido para que hubiese un divorcio, a cambio de ella, por ejemplo, renunciar a la segunda parte de la dote, lo que se llama la dote atrasada, que a ella le correspondía recibir a lo largo del matrimonio por parte del marido, ¿no? Entonces, renunciando a esa dote, bueno, pues a lo mejor llegaban al acuerdo de un divorcio. También, claro, hay casos de mujeres que se presentan delante de un juez, de un hadí, para denunciar pues que su marido pues a lo mejor tiene algún tipo de problema, pues de algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema sexual del que ellas no eran conscientes antes de contraer matrimonio, ¿no? Y eso implica también una casuística legal que puede favorecer la disolución del matrimonio para ellas. Luego, hablando de delitos, pues especialmente relacionados con mujeres, ¿cómo se trataban delitos como el maltrato o la violación en el derecho islámico maliki? Está constatado, de hecho, bueno, pues que se daban delitos de tipo sexual con respecto a las mujeres, ¿no?
que podía haber, por supuesto, maltrato físico por parte de los hombres, fuesen sus esposos o no, y también el tema de las violaciones, ¿no? Eh, Depende de quién la realizaba, tenía, digamos, penalidad o no, ¿no? Por poner un ejemplo, el tema de las esclavas, ¿no? Bueno, pues como eran esclavas, en el caso de las cortes, pues si a una esclava se la decapitaba o se la mataba, pues obviamente el emir o el califa no tenía que dar cuentas de ello, ¿no? Y pongo la anécdota concreta de Abdurrahman III, el califa de Córdoba, que se puso cariñoso en una ocasión con una esclava suya en los palacios de Medina Zahara y ella no quería tratos con él y entonces ordena decapitarla. Y de hecho se dice que su ejecutor luego recoge las cuentas del collar de perlas, etcétera, que esta mujer llevaba, se las entrega al califa y le dice, no, quédate con ellos y por haberla ejecutado, quédate tú con ellos. Y con ese dinero se dice que ese hombre se compra una casa, ¿no? Otra anécdota atribuida también a Abdurrahman III, la que parece ser también que se pone cariñoso con otra concubina en una almunia que tenía y ella no le hace el caso que él quiere y le quema la cara con una vela, ¿no? Bien, esos casos pasan, digamos, desapercibidos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero luego sí es cierto que el derecho islámico contemplaba penalizaciones para violaciones, etcétera, ¿no? De hecho, hay otra anécdota y la refiero brevemente en la obra Tuhfat al-Muhtarid de comienzos de la época nazarí, en zona bueno, rural, en la que bueno, el protagonista, que es un santo, un sabio, un líder espiritual, viaja a Bagdad, ¿no? Y pasa por un callejón junto con dos figuras destacadas, ¿no? Y ven a dos hombres sobre una mujer y haciendo con ella, y ella estaba realmente ejerciendo la prostitución. Entonces, uno de los hombres bagdadíes se lleva las manos a la cabeza y dice, por favor, por Dios, ¿cómo sucede esto, no? Y este señor de Al-Ándalus del siglo XIII pues se sorprende ante la falta de castigo que esa acción tiene cuando sabe que en el occidente islámico medieval pues una actuación así conllevaría o bien la lapidación o incluso la quema en la hoguera y él lo dice, ¿no? Con lo cual, sí se sabe que esos delitos estaban penados, aunque es verdad que obviamente no se parte de la conciencia de violencia hacia las mujeres ni maltrato hacia las mujeres de la que obviamente estamos todavía adquiriendo ahora. Por otro lado, sobre delitos cometidos más por mujeres, ¿no? ¿Qué penas había por el ejercicio, por ejemplo, de la prostitución, que tú has dicho, creo ya, de lapidar y tal? O, por ejemplo, de otros como infanticidio, adulterio o la brujería, que, por cierto, creo que es un tema que, el tema del misticismo, del rol de las mujeres en él, creo que en Al-Ándalus era bastante importante, ¿no? Sí, bueno, se sabe que la prostitución se ejercía, por supuesto, hay estudios que sobre todo desde el punto de vista jurídico, desde la fuente jurídica, estudian el ejercicio de la prostitución, qué penalizaciones había o incluso, bueno, pues también existía, pero que se miraba hacia otro lado en su ejercicio, ¿no? El adulterio, desde luego, para las mujeres era fatal, porque ellas estaban llamadas a ser castas, a, desde luego, no engañar a sus maridos, mientras que, bueno, los maridos sí tenían esa mayor libertad reconocida por el derecho islámico de poder tomar hasta cuatro esposas si querían, con la restricción de dispensarle el mismo trato emocional y económico a todas ellas por igual y bueno, en el caso de la dinastía, pues porque se lo podían permitir, pues también podían tomar todas las concubinas que tuviesen, aunque en la práctica real no toda la sociedad, digamos, del pueblo llano era polígama porque no se lo podían obviamente permitir y porque luego también había otra serie de restricciones jurídicas que las mujeres, a las que las mujeres podían acudir en las cláusulas matrimoniales para prohibirle a los hombres tomar una segunda esposa. Hubo mujeres sufíes, pero eso no está mal visto, es decir, el sufismo era algo bien visto en Al-Ándalus y sobre todo que tenía un gran prestigio social en el occidente islámico, sobre todo en la zona del Magreb y por extensión también y por contacto con el Magreb en el norte de África, también en Al-Ándalus. Entonces, el que hubiese hombres y mujeres sufíes era algo bastante positivo porque implicaba una vivencia de la religión mucho más profunda
y eso en ningún momento se ve de mala manera. Por supuesto que se practicaba la magia por parte de hombres y de mujeres, puesto que la sociedad andalusí además fue especialmente supersticiosa. Se han conservado también tratados en los que se dan una serie, bueno, pues de recetas, ¿no? Pues para conseguir fines amorosos u otro tipo de cuestiones, ¿no? Que realmente tampoco pienso que estaban perseguidas. Creo que persiguen más esas prácticas los cristianos hacia los musulmanes que los propios musulmanes y musulmanas entre sí, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se va a acusar de brujería, etcétera, allá trascendiendo la época andalusí, pues a hombres y a mujeres de la época morisca, etcétera, como algo mal visto por el área cristiana. En 2016 publicaste un artículo sobre una mujer que ejerció poder político en el reino nazarí de Granada, Fátima bin al-Ahmar. Y creo que es interesante indagar en esta figura, ¿no? Porque del mundo cristiano todo el mundo conoce, pues mucha gente conoce a otras reinas influyentes como Toda de Pamplona, Urraca de León o Isabel de Castilla, ¿no? Pero hay un desconocimiento general, y aquí yo me incluyo, ¿no? Sobre esas sultanas, ¿no? Digamos. Así que ¿podrías hablar un poco de esta figura? Sí, es sin duda la perla central de la dinastía nazarí, del collar de la dinastía nazarí, ¿no? Como la llama Ibn al-Khatib. Y yo la llamo también así, no solo porque vive en la época central de la historia del reino, el siglo XIV, en una época además en la que ya se está consolidando el esplendor de la dinastía. Ella es la madre de Ismail I, con quien ya se inicia el camino hacia ese auge que se vive en tiempos de Yusuf primero y de Mohammed V, y luego también porque fue una mujer única en su época, como dice su elegía fúnebre, ¿no? Sobrepasando a las mujeres de su tiempo. Ella era una mujer de sangre real por todos lados, es decir, había sido hija de Mohammed II, hermana carnal de Mohammed III, medio hermana por parte de padre de Nasser, que fue otro emir de la dinastía del siglo XIV, y luego ya es la madre de Ismail I, y ella va a ser la que transmita a su hijo la capacidad de reinar, un fenómeno que no se había dado anteriormente en la historia nazarí. Cuando fallece su hermano Mohammed III en unas condiciones turbias y sube al poder su otro hermano Nasser, con el que ellos dos no tenían una buena relación, ambos sin tener descendencia, ella decide erigirse en la continuadora de la línea legítima reinante nazarí como mujer. Pero ella, claro, no podía ser reina titular. Tú has mencionado ahí una serie de reinas de la área cristiana que sí podían ser titulares. La diferencia con respecto al área islámica, en este caso nazarí, es que ella como tal no podía ser reina titular, pero sí pudo transmitir esa capacidad de reinar por la sangre real que ella tenía a su propio hijo, ¿no? Ismail I, en quien se ha identificado siempre un cambio de rama reinante con respecto a la legítima inaugurada por Muhammad I, pero en quien yo identifico una continuación por vía materna de esa rama legítima, ¿no? Ella va a ejercer un papel fundamental en el reinado de su hijo, y cuando es asesinado su hijo, en el reinado de sus nietos, Mohammed IV y Yusuf I, suben al poder siendo menores de edad. Ella va a proteger los reinados de estos dos emires, incluso ordenando asesinar a un visir en tiempos de Mohammed IV en su propia casa, visir que solía acudir a visitarla para preguntarle sobre asuntos de gobierno y pedir su consejo. Bueno, como estaba realizado, digamos, tenía cierta injerencia en el reinado de su nieto Mohammed IV, decide quitarlo del escenario político. Fue una mujer además muy, muy longeva, y es la única de toda la historia nazarí a la que un texto asigna el título de sultana, que fue, digamos, lo que a mí me dio el paradigma para aplicarlo a las sultanas de la Alhambra, ¿no? Pero realmente ella es la única reconocida como tal en la descripción que de ella se da por parte de Ibn al-Hatib y en su elegía fúnebre, que recibe los elogios propios de un emir en el momento de su enterramiento en el cementerio real de la Alhambra donde se enterraban los sultanes. No sé si me vas a volver a decir a Fátima ahora mismo, pero si tú tuvieras que escoger pues, una mujer de Al-Ándalus que destacar, ¿cuál sería y por qué? Realmente muy difícil, porque como antes decíamos, la historia andalusí es tan rica en historias, ¿no? Y tan amplia a lo largo del tiempo que, bueno, hubo mujeres destacadas de todo tipo, ¿no? Realmente me centraría más que en la época nazarí, en la época omeya de Córdoba, porque fue el gran esplendor de Al-Ándalus y fue la edad dorada de la historia andalusí, ¿no?
Y ahí hay muchos ejemplos de mujeres de la propia dinastía o que fueron esclavas y que llegan a ser madres de futuros emires o califas, que fueron muy, muy destacadas, ¿no? Bueno, hay casos interesantes, pues el hecho de que las esclavas ascendiesen tanto en la corte omeya es algo bastante llamativo, que fueran mecenas de edificios, que dieran a luz a futuros, como hemos dicho, soberanos, ¿no? Y que tuvieran tantísima influencia en la política de la corte es algo llamativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues podría hablar de Sub, Aurora, que fue una esclava vascona, madre de Hisham II, que fue un califa que sube al poder al final de la historia omeya siendo menor de edad, y a la que se le atribuye, bueno, tanto a ella como a él, ser la amante de Almanzor, ¿no? Y la que de alguna manera también la historiografía moderna la considera como un trampolín de Almanzor, ¿no? A la hora de gobernar realmente en vez de hacerlo Hisham II, ¿no? Es una mujer muy, 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 muy interesante y que tiene una gran influencia en la corte. Pero luego hay también muchos casos pues de mujeres esclavas como Lubna, esa esclava del Palacio Califal de Córdoba, que fue fundamentalmente una escribana excepcional. Está, por supuesto, bueno, pues el caso, bueno, hay mujeres bereberes interesantísimas, algunas que son guerreras, ¿no? Que defienden el territorio en expediciones militares. Hay mujeres también judías muy interesantes, como Hasmuna, que fue una poetisa judía de Granada del siglo XII. O ya situándonos en el epílogo de la historia andalusí, la propia Soraya, ¿no? Que se conoce más por la leyenda que por la historia, porque es una mujer que se convierte al Islam, que es llevada a la Alhambra, que Muley Hacen se encapricha de ella, pero que al final de la historia nazarí, cuando muere Muley Hacen, se busca su vida y se vuelve a convertir al cristianismo para satisfacer a los reyes católicos y recibir con ello una serie de privilegios que permanezcan, que la permitan permanecer viviendo en la península de forma desahogada, algo que luego no se produce. Luego, hay realmente, la historia de Al-Ándalus está lleno de nombres de mujeres con historias muy fascinantes. Publicaste en 2013 el libro de las sultanas de la Alhambra, en que pues haces un recorrido exhaustivo, ¿no? A todas esas mujeres de la dinastía nazarí. Y de hecho, ese hecho de que haces de incluir en las genealogías a las mujeres, ¿no? Ha ayudado también a comprender mejor los tejemanejes políticos, ¿no? Del reino nazarí. ¿Cuáles son algunas ideas, algunas anécdotas, perdón, que digas, guau, esto es muy interesante, ¿no? Algunas que digas, esto no lo esperaba para nada, o que tuvieran pues una gran influencia en el devenir político del reino? Pues sí, para mí las genealogías explican muchísimo los virajes de la historia. Y teniendo todo el panorama de los hombres y de las mujeres que formaban parte ya no solo de la dinastía nazarí, sino de toda la familia nazarí, en un concepto de familia amplio, de familia extendida, explica muchísimas cosas. Hemos mencionado antes a Fátima. Pues, si leemos los libros de historia, etcétera, se dice Ismael primero fue el que llegó al poder y el que realmente cambió la rama de la dinastía y el que le destronó a Nasser. Es que no fue Ismael primero, es que fue su madre la que gestionó todo eso, como una forma de vengar la muerte de su hermano Mohammed III, con quien se llevaba muy bien, y ella fue realmente el brazo ejecutor de ese viraje político que bueno, va a llevar a Ismael I y con él a sus sucesores al poder y con los que el reino y la Alhambra va a alcanzar su época de mayor esplendor, ¿no? Pero es que luego tenemos un caso parecido, distinto, pero bueno, digo, de gran agencia política, de intensa agencia política en la figura de Rim, que es una esclava concubina precisamente de Yusuf I, que cuando Yusuf I fallece y sube al poder su hijo, el primogénito de todos, Mohammed V, ella, que es la madre de otros hijos de Yusuf I, pues dice que su propio primogénito es el que tiene que heredar el poder, que era solo 9 meses menor que Mohammed V. Entonces, ahí ella enreda una serie de tejemanejes por los cuales, bueno, pues se dice que se apodera de bienes del tesoro real de Nazarí que estaban depositados en la habitación de Yusuf I cuando fallece,
y que casa a una de sus hijas con otro intrigador de la familia para tener la excusa de ir a su casa, con la excusa de verla a ella, a hablar con él para tramar el destronamiento que finalmente se produce de Mohammed V por parte de su medio hermano Ismail II, es decir, el hijo de Rim, ¿no? Y que lleva Mohammed V a Fez durante casi 3 años, ¿no? Pero luego tenemos otras mujeres muy influyentes del entorno familiar de Mohammed IX, que también explican cómo él es capaz de recuperar el poder y mantenerlo durante un tiempo en las cuatro épocas de gobierno que tiene, desde su propia hermana, siguiendo por su esposa Al-Fakr, o su segunda mujer, Zahra Ria, que es una mujer que incluso participa activa y directamente en la diplomacia del reino. El año pasado publicaste en la revista Anaquel de Estudios Árabes el estado de la cuestión, ¿no? Sobre las mujeres, sobre el estudio de las mujeres de Al-Ándalus. ¿Podrías explicar un poco cómo se produjo esa evolución, por ejemplo, desde esos estudios de las mujeres que empezaban con bueno, el positivismo, el nacionalismo de la época, ¿no? Del siglo XIX, por ejemplo, hasta los estudios multidisciplinares de hoy? O sea, ¿cuáles serían, por ejemplo, los investigadores y investigadoras y obras de referencia en la actualidad sobre mujeres de Al-Ándalus? Bien, pues sí, frente a ese modelo nacionalista, ¿no? Que empieza a indagar sobre las mujeres de Al-Ándalus, pero que solo se centra en las mujeres mozárabes, ¿no? Por ser mujeres cristianas como paradigma de la mujer ideal andalusí, ¿no? Porque el cristianismo, bueno, pues se le atribuye de esos estudios, ¿no? El mayor mérito frente al Islam. Bueno, pues ya nos situamos en el siglo XX, donde va a haber una serie de tendencias historiográficas que van a ser fundamentales en esa conciencia de la perspectiva de género dentro del arabismo y del estudio de las mujeres andalusíes. Bueno, en los años 70, para empezar, va a ser fundamental la adopción del modelo metodológico de la Escuela de los Anales francesa, ¿no? Y de hecho va a haber dos figuras que van a revolucionar ese panorama con respecto a las mujeres andalusíes. Uno es Pierre Guichard, que reflexiona sobre el papel de las mujeres en su obra Al-Ándalus, estructura antropológica de una sociedad en Occidente, ¿no? Islámica en Occidente, y luego, por ejemplo, Rachel Arié, también otra francesa, otra gran arabista francesa, que en su caso, bueno, pues también empieza a introducir la presencia de las mujeres, aunque más bien en el ámbito de la familia, pero también en el de la sociedad, en algunas de las obras que dedica al andaluz. Luego también el surgimiento del feminismo, con la consecuencia, bueno, a un nivel internacional, pero con la consecuencia emergencia de la historia de las mujeres como disciplina, pues también va a calar en esos estudios, pero bueno, unos estudios que van a llegar en el ámbito de la academia española, van a llegar estudios de las mujeres, van a llegar primero al ámbito del medievalismo, y desde el medievalismo va a haber un interés por incorporar a las mujeres andalusíes dentro de esos estudios medievales, esas reconstrucciones de la historia de la sociedad en el ámbito medieval. Con lo cual, no va a ser hasta los años 80 cuando realmente empiece esa historia de las mujeres, pero en el caso del arabismo no va a ser hasta los años 90 cuando realmente se desarrolle. Desde luego hay dos figuras, digamos, fundacionales en esta tendencia. Una es María Jesús Viguera, que por su amplia colaboración con la escuela francesa, ¿no? La Academia Francesa, y también su estrecha colaboración con medievalistas, empieza a sacar a la luz a las mujeres de Al-Ándalus, a reflexionar sobre ellas y a crear esa vía de investigación que continúa hasta ahora. Y luego va a seguir sus pasos, sin duda, Manuela Marín, que es una grandísima investigadora también, que dedicó, bueno, ese volumen magnífico a las mujeres en Al-Ándalus, que sigue siendo referencial. Luego han seguido sus pasos otras muchas, ¿no? Desde el campo de la literatura, pues la propia Teresa Garulo, María Jesús Rubiera, Celia del Moral Molina, y luego desde las fuentes jurídicas, pues Cristina de la Puente, Delfina Serrano, Maribel Fierro, son mujeres que han reflexionado también sobre casuísticas de las mujeres desde los textos jurídicos. Da la casualidad de que la mayoría de las investigadoras de estos temas son mujeres, lo cual también habría que dar un toque de atención
al ámbito masculino, ¿no? Al sector masculino para concienciar que esto es un tema de todos, ¿no? No solamente por coincidencia de género nos corresponde a nosotras. Pero bueno, en general, digamos que todo ello es lo que introduce la perspectiva de género como nuevo enfoque metodológico dentro del medievalismo, del arabismo, y luego se va a ampliar a otras disciplinas. Dentro se va a crear esa colaboración interdisciplinar que existe actualmente y que ha creado pues tantos espacios de debate y de reflexión sobre el tema y que sigue creándolo obviamente tan interesante. Y ya para terminar con la charla de hoy, ¿en qué áreas crees que tenemos pues, mayores lagunas sobre las mujeres andalusíes y cuáles son, digamos, las próximas líneas de investigación, ya sea de otros investigadores o también tuyas? Bueno, debemos y podemos seguir investigándolas en todos los sentidos de sus vidas, porque es cierto que todavía hay mucha tela que cortar, que hay muchos hilos de los que tirar para reconstruir todo el panorama de sus trayectorias vitales, de sus realidades cotidianas, etcétera. Pero sin duda uno de los temas que más dificultades, quizá por poner un ejemplo, ¿no? entraña en cuanto a su investigación es el tema de la economía, de la participación de las mujeres en la economía, ya no solamente en cuanto digamos, a los derechos jurídicos que estas mujeres tenían reconocido y cómo eso se plasma en una actividad económica, eso está bastante estudiado, ¿no? De esto, por ejemplo, no he mencionado, por ejemplo, a Amalia Zomeño, dentro de esa lista de investigadoras que han tratado el tema de las mujeres. Bueno, ella ha estudiado bastante, ¿no? Cuestiones de dote, de herencia, ¿no? De derechos de las mujeres jurídicos y también económicos, ¿no? Pero ellas como agentes económicas en sí, es decir, los trabajos que desempeñaban, qué salarios recibían, si eran remunerados o no, etcétera, esas son aguas muy pantanosas en las que hay muy poca información. Lo ha trabajado Maya Schatz-Miller, a quien también menciono dentro de ese listado, ¿no? Que también ha explorado muy bien esas actuaciones económicas de las mujeres, no solo en Al-Ándalus, sino también en el Magreb, ¿no? Pero ella, por ejemplo, insiste mucho en que hay que seguir investigando mucho las fuentes para sacar más información de la agencia de las mujeres en el ámbito económico. O sea, aún las fuentes, digamos, que tienen, las fuentes escritas, digo, tienen aún, digamos, dan para investigar mucho más, ¿no? O sea, aún queda, digamos, bastante trabajo por hacer. Sí, esta historia de Al-Ándalus hay que seguir describiéndola y no solamente esto implica el descubrir fuentes nuevas, textos nuevos, sino el volver sobre los que ya se han trabajado para realizar en ellos nuevas lecturas, para seguir descubriendo datos relativos a las mujeres y seguir reflexionando sobre ellos desde nuevas corrientes historiográficas y desde esa red interdisciplinar que es la que debe determinar también bueno, pues nuestra investigación para que sus resultados sean desde luego mucho más ricos y satisfactorios. Pues nada más, muchas gracias por haber estado hoy aquí en el programa, Bárbara. Como ya hemos estado pues un buen rato y no quiero abusar de tu amabilidad, vamos a dejar, pero dejo, digamos, la invitación ya para un futuro, para que nos vengas a hablar un día del Reino Nazarí de Granada. Perfecto, pues yo encantada. Muchísimas gracias a vosotros porque ya hemos comenzado diciendo, ¿no? que a veces la leyenda se trenza con la realidad de la historia y programas como el vuestro son fundamentales para esa transferencia del conocimiento científico que debe llegar a la sociedad precisamente para crear un conocimiento crítico y real. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Y a ti que estás escuchándome, si eres nuevo, acuérdate de suscribirte al programa en YouTube o a los dos podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas, para una historia general de nuestro país y los pueblos que lo precedieron, y también para episodios temáticos y charlas con historiadores como esta. Tienes más contenidos en las redes sociales y el Discord del programa, y también tienes beneficios exclusivos si te conviertes en mecenas en patreon.com/La Historia Hispana. Tienes el enlace a todo esto en la descripción. Gracias por escucharme y hasta la próxima.